Juan capítulo 18. Vamos a, con la ayuda del Señor, a terminar lo que comenzamos esta mañana, hablando bajo el tema, predicando bajo el tema, juzgando al Rey del universo, ahora en su segunda parte. Les ruego por favor que busquen Juan capítulo 18, versículos 28 al 38. Cuando lo tengan, dígame amén, por favor. Y dice así la palabra del Señor. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: si dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Padre, Dios de amor y misericordia, Padre eterno, te damos gracias por una vez más darnos la oportunidad de ser expuestos a tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que descienda sobre cada vida y, Señor, que tú apliques con poder tu palabra en cada corazón, en cada vida, porque te lo pedimos en tu glorioso nombre, Jesús. Amén y amén. Juzgando al Rey del universo. Jesús estaba apenas a algunas horas de ser crucificado. Ya a este punto había sido golpeado. Ya a este punto en que entramos esta noche, el Rey del universo había sido enfrentado por los que lo odiaban, el amigo de pecadores, ultrajado por los pecadores, el juez del universo, juzgado por inicuos, aquel que nunca hizo maldad, según dice Isaías 53, aquel que no hubo engaño en su boca, estaba afrontando a jueces terrenales y a juicios ilegales. Vimos la semana pasada cómo fue juzgado 3 veces en el nivel religioso. Primero Anás, Caifás y el Sanedrín. Jesús ahora
es llevado ante Pilato. Pilato era el gobernador, el prefecto romano que gobernaba la provincia de Judea. Y vimos esta mañana cómo los judíos eran muy meticulosos en cuanto al cumplimiento de la ley. Ellos no entraron a la gobernación, a la casa de Pilato, para no contaminarse. Pero es como que usted se vista muy bien como evangélico para hacer lo que no le agrada a Dios. ¿Me están entendiendo? O sea, es como voy a cumplir ciertas leyes ceremoniales del culto al Señor, pero mi corazón está dispuesto a desobedecer a ese Señor que yo digo que voy a adorar. ¿Me están ustedes entendiendo? Y eso pasaba con los judíos. Ellos, dice el versículo 28, que no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Para ellos era más importante una celebración, una ceremonia religiosa que rendirse ante Dios. Y eso es lo absurdo de la religión sin Dios. Es una desgracia, es el legalismo, es creer que podemos agradar a Dios con actos superficiales, que podemos agradar a Dios haciendo cosas. Hermanos, a Dios no se le agrada haciendo cosas. A Dios se le agrada rindiéndole el corazón. Usted les rinde el corazón y a partir de ahí comience a hacer cosas. Amén. Esa es la vía correcta. Primero yo me rindo. La única posición que yo puedo tener ante un Dios santo no es ni discusión, hermano, no es diálogo, es rendirme. Yo tengo que llegar al punto de entender que estoy perdido. Es más, la buena noticia del Evangelio de que hay un Dios que envió a su Hijo para que seamos salvos, viene precedida por una mala noticia. La mala noticia es que todos estamos perdidos sin Él. ¿Entiende usted? Todos estamos perdidos sin Cristo. La humanidad entera camina en una fila interminable al infierno y solo en Cristo y solo en Él hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ahora, sale Pilato y comienza a preguntar cuál es la acusación. Y tengo que introducirlo para no caer de golpe en la parte de esta noche. Y lo que le dicen es que si él no fuera un malhechor, no se lo hubiera llevado. En otras palabras, no había una acusación. No había una acusación. El santo Hijo de Dios estaba ante un juez corrupto y ante religiosos corruptos y no había una acusación. Él no se defendió. Isaías 53, más de 700 años antes de estos acontecimientos, profetizaron cómo él enmudecía y no abría su boca, cómo él iba como un cordero al matadero. Hermanos, Jesús no fue una víctima. Jesús se entregó por amor. Jesús no se defendió por amor. Jesús fue a la cruz por amor para poder salvar a aquellos que el Padre le iba a traer. Ahora, ellos querían, los judíos, porque aquí había una trama netamente judía. Ellos querían que Pilato dictara sentencia sin examinar los hechos. Y eso usted sabe que en ningún sistema jurídico serio es posible. Que usted vaya a una corte y desde que usted vaya le diga, usted es culpable.
condenado, tienes que morir, sin ni siquiera presentar evidencias. Ahora, Pilato le devuelve el asunto, le dice, tómenle ustedes, versículos 31 y 32, y júzguenle según vuestra ley. Ahora, el versículo 32 dice que se tenía que cumplir la palabra que Jesús mismo había dicho de cómo debía morir el maestro. Él debía morir en el madero, en la cruz. Ya en Juan capítulo 3, luego en Juan capítulo 12, Jesús dice claro que él sería levantado en un madero, que él iba a morir en una cruz. Los judíos, cuando alguien blasfemaba, la acusación de blasfemia para los judíos era extremadamente seria. Por ejemplo, Esteban fue muerto apedreado por blasfemo, según ellos. Hechos capítulo 7. Cuando encontraban una bruja hechicera, la mataban a pedradas. Cuando un hijo o una hija maldecía a sus padres, los mataban. Y ese tipo de cosas, ellos hacían todo eso en la puerta de la ciudad. Ellos mataban, o sea, ellos tenían la ley para ejecutar personas, pero hermanos, ni una tilde ni una jota de esta palabra se va a dejar de cumplir. Tenía que cumplirse 100% lo que se había hablado del Señor. Amén. Ahora, entrando ya en el tema de esta noche, entramos al interrogatorio del rey, versículos 33 a la parte A del 38. Y dice así, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le responde con una pregunta. Le dice, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Le dice, ¿tú ves en mí que soy rey o alguien te ha informado que soy rey? Y Pilato, de una forma burlona, le dice, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Y le hace una pregunta, ¿qué has hecho? O sea, Pilato está entre la espada y la pared. Él está entre la espada y la pared porque tiene ante sí la personificación de la santidad hecha persona, el amor hecho persona frente a él. Sin una acusación y una multitud de religiosos que le están diciendo, mátenlo, crucifíquenlo. Ahora imagínense la posición en la que estaba Pilato. Ahora, si nos vamos al trasfondo histórico de Pilato, nos vamos a dar cuenta que todo esto sucedía por chantaje. Había lo que en inglés le llaman blackmail, o sea, él estaba en una mala posición ante Roma. Déjeme tratar de explicarse de esta manera. Unos años atrás, él había mandado hacer unos escudos, unos estandartes con imágenes del emperador Tiberius. Los judíos protestaron porque dijeron, eso es idolatría. Y llegó a oídas del emperador. El emperador mandó a que él deshiciera esos escudos. En Dominicana dice, él estaba caliente con el emperador. Sus relaciones políticas estaban en peligro. O sea, quiero que usted entienda por qué este hombre que sabía que Jesús era inocente tuvo que ceder a la presión política y religiosa de la época. Él estaba siendo presionado y vamos a ver la próxima semana hasta qué grado este hombre soportó la presión de los líderes judíos. Incluso la esposa tuvo que decirle, no tengas nada que ver con este hombre, porque en sueño he sido perturbada por él. Este hombre estaba entre la espada y la pared. Tenía que interrogarlo, pero
No había nada de qué acusarlo. Era solo chantaje. Él estaba siendo chantajeado por los religiosos. Mire luego lo que dice, porque le pregunta, ¿qué has hecho? Versículo 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Ahora Jesús deja claro que sus enemigos son su mismo pueblo, su misma nación. Pero aquí hay algo importante y ponga atención. Mucha gente saca de contexto este versículo y dice, no, mi reino no es de este mundo. O sea, mucha gente saca este versículo y lo usan como una burbuja y se encierran en una burbuja para decir, no, yo no tengo que votar por nadie, no. O dicen, yo no tengo que protestar por una medida del gobierno. Quiero que no me malinterprete. Cristo dijo, mi reino no es de este mundo, pero Él es el rey. ¿Entendemos eso? Él es el rey. Él lo dijo, no saquemos de contexto ese versículo. Cuando un gobierno oprime una nación, cuando un gobierno se burla de los pobres, cuando un gobierno toma medidas que afectan a las viudas, a los pobres, a los extranjeros, es el deber de la iglesia y de cada cristiano, de manera pacífica y de manera legal, protestar. Tal vez no como congregación, porque la labor de la iglesia, como cuando se reúne como iglesia, es predicar el evangelio y adorar a Dios. Pero usted tiene sus redes sociales, usted tiene otros medios, tenemos otros medios. Usted puede llamar a su representante en el Congreso. Ser cristiano no significa que usted vive en una burbuja. ¿Entendemos eso? Que usted vive en una burbuja y que si le suben los impuestos usted va a estar feliz, porque como mi reino no es de este mundo. No, hermano, usted es afectado también. Todos somos afectados, aunque no somos del mundo, pero estamos en el mundo. ¿Entendemos esa parte? Ahora, él dice, mi reino no es de este mundo. Pilato está tratando de investigar con Jesús si él es un peligro para los romanos. Es lo que está diciéndole, ¿qué tú has hecho? En otras palabras, él está tratando de ver si Jesús representa un peligro de insurrección contra Roma. ¿Por qué? Porque hacía unos días, el domingo anterior, él había entrado en Jerusalén y las multitudes lo aclamaban como rey. Ahora esas mismas multitudes gritaban para que lo crucificaran. ¿Se da usted cuenta lo voluble, lo variable que es la gente? Te aplauden y luego quieren crucificarte. Eso pasó con el Señor. Y Él les responde aún más. Versículo 37. Él le dice, le dijo entonces Pilato luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Y esta frase, póngale atención a esta frase, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Ahí hay dos frases que si usted las lee con atención se dará cuenta que tienen que ver con teología bíblica. Él está diciendo, para esto he nacido, habla de su encarnación. Él nació de una virgen. Y para esto he venido, se refiere, si usted lo examina, se da cuenta que tiene que ver con que él vino de otro lugar a este lugar. No sé si me están entendiendo. Para esto he nacido porque Él fue hecho carne, Juan capítulo 1, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero luego dice, y para esto he venido al mundo. Significa que Él vino de otro lado. Cuando usted nació, usted no vino de ningún lado. Usted nació y punto. Jesús está diciendo dos cosas, dos verdades.
Él nació, pero Él vino de otro lugar a la tierra. Él existía, la preexistencia de Cristo. Cuando hablamos de la preexistencia de Cristo, lo que estamos diciendo es que Él era antes que todo fuera, que todo fue hecho en Él, por Él y para Él, que Él, cuando todo se creó, Él lo creó. ¿Entendemos eso, hermano? Eso es teología, es algo básico que un cristiano entienda eso. Él está hablando de la encarnación, no de la reencarnación, cuidado. Porque hay gente que tiene unas ideas tan raras, las religiones, algunas religiones orientales, creen que si tú te mueres y has sido buena persona, tú vas a reencarnar en un caballo de paso fino. Y que si fuiste mala persona, vas a reencarnar en una cucaracha. Eso no tiene ningún asidero bíblico. Eso es totalmente falso. Hablamos de encarnación. El verbo, la palabra se hizo carne. Ahora, al final del versículo 37, Él dice que Él ha venido para dar testimonio a la verdad. Y luego Él dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. En una ocasión Jesús dijo, los muertos oirán mi voz. Los muertos oirán mi voz. Todo aquel que es de la verdad, oye. Y la palabra oye en el griego aquí incluye el concepto de obediencia. Obediencia, hermano. Cada vez que usted ve en la Biblia la palabra oye, el que tenga oídos para oír, oiga, no se está refiriendo solo al órgano auditivo. ¿Me está entendiendo? Se está refiriendo al órgano auditivo y se está refiriendo a la obediencia. Todo aquel que es de la verdad, todo aquel que es de Cristo, porque Él es la verdad, oye mi voz. Hermano, no todo el mundo escucha la voz de Dios. Hay gente que dice, yo escuché la voz de Dios que me dijo, pero según él le dijo algo totalmente contrario a la Biblia. Entonces esa no fue la voz de Dios. Porque Dios no es loco. Dios es santo. Dios es un ser perfecto. Dios no se contradice. Si Dios te dijo algo hoy, te va a decir lo mismo dentro de 100 años. Lo mismo. Es lo mismo, hermano. Él no cambia de opinión. Dios no reacciona. Porque Él conoce el final de la película. Amén, hermanos. Él no solo conoce el preview, él conoce el final. Él conoce hasta la letrica chiquita de la película cuando termina. Él conoce todo de ti y de mí. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Se recuerda usted en Juan 17 cómo Jesús le dice al Padre, los que me diste, los que me diste, los que me diste, refiriéndose a quiénes? A los que son de la verdad. Ser cristiano significa que tú has resucitado para escuchar la voz de Dios. Usted no ve, hermano, ustedes no se han fijado cuánta gente con un nivel intelectual, IQ se dice en inglés, coeficiente intelectual en español para no enredarme, altísimo, gente que son genios, gente que producen cosas, inventan cosas. Sin embargo, ellos andan caminando sin Dios y sin esperanza. ¿Usted ha conocido gente así? Sin embargo, nosotros, gente comunes y corrientes, que no sabemos mucho sumar 2 más 2. Bueno, en el caso mío, me enredo. Pero tenemos algo diferente. Que el Señor nos llamó, nos resucitó y podemos escuchar su voz en su palabra. Aquí está su voz. Podemos oír su voz, aleluya.
Podemos oír su voz. Y él le dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Él le está diciendo a Pilato, el gobernador. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y luego dice, yo y el Padre uno somos. En otras palabras, tú estás en la mano del Padre y en la mano del Hijo y tienes el Espíritu Santo adentro. Si tú quieres más de ahí, hermano, por favor. Estás en la mano del Padre y del Hijo y tienes el Espíritu Santo. Eso es ser cristiano, esa es la experiencia de ser cristiano. Y él le dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y entonces, Pilato está desconcertado, le dice, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Hermano, la gente anda buscando la verdad. Pero anda buscando la verdad universal. Quiere saber el porqué de las cosas. ¿Sabe? El pecado que sucedió en el huerto del Edén, el pecado original, el pecado de Adán y Eva, consistió en que ellos le creyeron a Satanás, a la serpiente antigua, que si ellos comían del fruto del conocimiento del bien y del mal, ellos serían como Dios. En el sentido de que ellos podrían redefinir lo que es la verdad. Hermanos, lo que Dios ha dicho en su palabra, esa es la verdad. Lo que Dios ha dicho que es el matrimonio, esa es la verdad. Lo que Dios ha dicho que es pecado, esa es la verdad. Lo que Dios ha dicho que cómo debe funcionar un hogar, esa es la verdad. No hay otras verdades. Las demás son variables. La verdad absoluta es la verdad de Dios. No hay otras verdades. O sea, si usted trata de redefinir algo que ya Dios ha definido, usted está tratando de usurpar el lugar de Dios. No sé si me entendió. Jóvenes, si la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, que es el quinto mandamiento de los 10 mandamientos, y es el primer mandamiento con promesa. Si la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da, esa es la verdad. Es una verdad absoluta. Si usted no honra a su padre y a su madre, ¿qué va a pasar? Le va a ir mal. ¿Por qué? Porque violó la verdad de Dios. Si usted quiere constituirse en el jefe de su papá y su mamá y hacer todo lo contrario a la verdad de Dios, usted va a chocar con la verdad. ¿Estamos entendiendo? Hoy en día todo está como al revés. La sociedad, los congresos en los países, los gobiernos quieren cambiar el concepto de familia. Quieren cambiar el concepto de matrimonio. Le quitan los derechos a los padres sobre los hijos. Ahora el Estado quiere gobernar los hijos. Cuando la Biblia dice, corrige a tu hijo con vara. No, el gobierno dice, no, tú no lo puedes tocar. Entonces han cambiado la verdad de Dios por la psicología y por eso el mundo está como está. Por eso las cárceles están llenas de jovencitos. ¿Por qué? Porque han sacado la verdad. Y Pilato le hace la pregunta, ¿qué es la verdad? Porque Jesús le ha dicho, yo
soy oído por aquellos que han sido despertados para oír la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. La salvación es un martillazo de gracia en el corazón del hombre y la mujer. Eso es la salvación. Es que andabas muertos en delitos y pecados y el Padre se atravesó en tu camino como se le atravesó a Pablo cuando iba camino a Damasco, en Hechos capítulo 9. Es un martillazo de la gracia. Hermano, es la gracia de Dios que se te apareció cuando ibas camino al infierno. Y se te abrieron los oídos y te cambiaron el corazón de piedra por uno de carne y pusieron la ley de Dios en tu corazón. Y ahora te dice el Señor, cercana está a ti la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la regeneración. Eso es lo que Dios ha hecho en ti y en mí. ¿Qué es la verdad? Según el pastor John MacArthur, dice, Pilato estaba desesperado por encontrar la verdad universal. Esta es la tragedia del rechazo de Dios por parte del hombre caído. Sin Dios no puede haber absolutos. Sin los absolutos no puede haber verdades objetivas. Todo pareciera, hermanos, como que es sombrío. Porque si no hay un ser supremo que gobierna el mundo, entonces, dígame, ¿quién va a determinar lo que es bueno y lo que es malo? ¿Un presidente corrupto? ¿Quién va a determinar lo que es bueno y lo que es malo? Solo Dios puede hacer eso. Y él dice, la verdad se vuelve subjetiva, relativa y pragmática. ¿Sabe por qué la iglesia del Señor en este día ha perdido poder? Porque hemos pasado de la verdad escritural al... ¿Qué es el pragmatismo? Pragmatismo es que vamos a hacer lo que funciona. Por ejemplo, en vez de predicar 45 minutos, vamos a hacer una danza con muchachas bonitas y una música alegre. Vamos a poner un estilo más movido. Vamos a hacer algo que atraiga a los pecadores. Pragmatismo. Y como eso funciona, mantiene el templo lleno. La gente viene, se distrae, la gente se le va el estrés. Pero al fin y al cabo, terminan en el infierno. Porque no hay salvación. Porque no hay cambio. Porque solo la palabra de Dios puede cambiar el alma de un pecador. Es la verdad, solo la verdad cambia. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Solo la verdad. Ahora, vea la parte B del versículo 38 y con esto termino. Y cuando hubo dicho esto, cuando Jesús terminó de decirle, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Después le pregunta, ¿qué es la verdad? Dice, cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. No hallo en él ningún delito. Yo le quiero presentar a Jesús. Y usted dirá, pero yo soy cristiano. Sí, yo solo quiero presentar. Porque ante la persona de Jesús no hay zonas grises. Ante la persona de Cristo
solo podemos hacer una de dos cosas. Y voy a leer algo que escribió C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo. Oiga lo que escribió él. Con esto termino. Ante tales preguntas y respuestas tenéis que escoger. O ese hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco, o algo mucho peor. Podéis hacerle callar por necio, podéis escupirle y matarle como si fuese un demonio, o podéis caer a sus pies y llamarle Dios y Señor. Yo te presento a ese Jesús. No hay otra alternativa. O lo apedreamos, o lo crucificamos, o nos rendimos. No podemos venir ante Cristo con la idea de que Él era un buen hombre, de que Él era un filántropo que hacía muchos bienes, que Él era un gran maestro, que Él era un hombre de bien, que Él era un sanador de multitudes, que Él libertaba a los endemoniados. O los rechazamos o nos rendimos. Son dos opciones. Hermano, hermana, dos opciones. Dos opciones ante Cristo. O los rechazamos o nos rendimos. Aleluya. Póngase de pie, por favor. Hermano, hermana, solo tenemos dos opciones ante la persona de Cristo. Dice la Biblia, ¿contenderá el barro con su alfarero? ¿Le dirá acaso el barro al alfarero, ¿por qué me diste esta forma? Y hay algo peor. Alguien dijo, es que a la vasija se le subió el barro a la cabeza y ahora dice que no hay alfarero. Hermano, hermana, solo hay dos opciones. O rechazamos a Cristo o nos rendimos a Cristo. Quiere el Señor que cada área de nuestras vidas sean rendidas a Cristo y su palabra. Quiere el Señor, hermano, que esta noche, esta palabra que no vuelve vacía, simplemente traiga convicción a nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, oh, gracias, Señor. Gracias por el privilegio que una vez nos das, otra vez más, de predicar tu palabra, de traer ante tus hijos tu palabra. Aplícala con poder en cada corazón. Bendice cada vida, Señor. Y guárdanos, danos un buen descanso esta noche, danos una buena semana. Guárdanos en ti, guárdanos en tu amor, guárdanos en tu paz, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice...